Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Gemma Moure, Mrs. White Project. En 2019 sufrí un accidente cerebrovascular, ACV o ictus, que paralizó totalmente el lado izquierdo de mi cuerpo. En los podcasts de Mrs. White compartiré mis experiencias y vivencias con las personas que han estado junto a mí en este camino. Te invito a seguir mi contenido a través de mis podcasts, mi web y mi Instagram. En la comunidad de Mrs. White podemos ayudarte a hacer que tu recuperación sea posible. Haz que cada día cuente en tu rehabilitación. Estaré aquí para ayudarte. Hoy os presentamos a Íñigo Uriarte, publicista, periodista y corredor de trail. Íñigo sufrió un ictus hace 2 años. Íñigo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por lo periodista. Soy comunicador y soy del mundo de la comunicación. Soy licenciado en publicidad y creativo de publicidad. No soy periodista como tal, aunque me gusta mucho escribir y escribo y tal. Pero bueno, es un honor, es parte de mi pasión. Nosotros en este tema científico muchas veces, como se dice, tocamos de oídas. Yo no puedo decirte los tipos de ictus que hay así literalmente, pero bueno, hay una cosa unánimemente reconocida hasta por los que no sabemos de medicina, que ya lo sabes tú, que son normalmente hay 2 tipos, los isquémicos. Sí. Y los hemorrágicos. En cuanto a gravedad, digamos que los hemorrágicos son los más graves y los isquémicos... Mi caso. Eso. Digamos que la tubería cerebral se rompe y los isquémicos es que la tubería se obstruye. Bueno, normalmente en mi caso una arteria, pero sí. Bueno, una arteria, sí. He dicho tubería para que se entienda bien, porque estamos hablando para los no iniciados, ¿no? Es una tubería. Sí, y el isquémico puede ser que se obstruya al completo, como fue mi caso, que se obstruyeron 2 conductos, o, digamos, transitorio o parcial, que puede ser que se obstruya una parte. Por eso a veces los ictus se manifiestan de forma como muy radical, como fue mi caso, o mucho más light, por decir así, que puede ser más temporal y puede haber pequeños avisos que nos estén dando ya. Básicamente es eso. ¿Pero se rompieron a la vez? No, en mi caso no fue hemorrágico, fue isquémico y fue radical y fue, bueno, eso creo, pero bueno, porque los síntomas que realmente es lo que me salvó la vida. O sea, si llega a ser más leve, pues yo habría llegado a mi cama. Porque yo no sabía lo que era un ictus, entonces directamente me iba por el pasillo a gatas a mi cama. Pensaba que era un mareo, un malestar general y eso es lo único lo que no hay que hacer nunca. Lo que pasa es que en medio del pasillo pues me falló un brazo. ¿Entonces te diste cuenta de que algo estaba pasando? Sí, no solo eso, sino que ya me había notado unos pitidos en el oído, había notado un ruido dentro de la cabeza como un motor dentro de mi cuerpo. Me tiré al suelo y en medio del pasillo ya tuve convulsiones, me quedé así de lado, vomité y ya me di cuenta de que estaba fallándome. Es algo que creo que todos o prácticamente todos nos pasa, porque yo no recuerdo prácticamente nada, mi cerebro lo ha borrado. Sé que dije, hay algo, creo que pedí ayuda, pero en plan un ibuprofeno que yo no tomo en la vida. Y entonces fue cuando mi hija dijo, está pasando algo, ¿sabes? Porque no he pedido nunca un ibuprofeno casi. Yo hago lo que sea por no tomar medicamentos. Con lo cual yo creo que ya fue el primer aviso. Sí. Yo no sabía ni lo que era un ictus de nada, no tenía ni idea. Pero noté que me fallaba todo el cuerpo y tenía el móvil en el bolsillo. Mucha suerte porque había estado a punto de cargarlo un minuto antes. No hubieras igual podido llegar. Sí. No llegaba. No llegabas. Llamé al 112, que es lo que hay que hacer aquí. Supongo que allí será otro teléfono, pero bueno, que Lo primero que se aprende después es que al hospital no se va, al hospital te llevan.
Exacto, es como vayas a verdad. un hospital que no tenga unidad de ictus o que no tenga intervencionista de guardia, la puedes liar. Yo llamé, pero porque no podía moverme. Entonces conseguí, o alguien me convenció, no lo recuerdo. Alguien te contestó, o sea, que Sí, era eso lo que seguro. tenías que hacer, ¿no? Era tu misión, era que te contestaran. Eso seguro. Me contestaron, expliqué, recuerdo balbucear y decirles mi nombre o algo así, y Sí. luego no sé si me recomendaron o se me ocurrió a mí volver hasta la puerta, que son unos 4 metros arrastrándome, me tiré contra la puerta, quité las llaves, abrí la puerta y puse un pie Eso es para que súper la puerta no se importante también. cierre y ahí me quedé, pues ya me di cuenta de que se acababa todo, claramente, Ah, porque todo, sí, 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 sí. sí, O sí, sea, fuiste consciente de que eso, claro, todo completamente. eso no lo viví. O sea, yo es como si hubiera estado en una nebulosa, o sea, es en Ya. plan como que no tengo ni idea, mi cerebro lo borró. Y entonces dicen que es una de las cosas que pasa en los derrames cerebrales, porque es que tu cerebro no es capaz de aguantar ese dolor y que entonces tu cerebro Sí, borra. sí, sí. Pues Claro, es verdad que cada cerebro es un mundo. no, bueno, en mi caso, yo recuerdo perfectamente dejar de dolerme todo, mm, apagarse los ruidos, apagarse la cabeza y de repente verme a mí mismo casi como desde fuera y ver cosas de mi vida. Ah, o sea que has tenido una experiencia, era bueno, una pregunta, Sí, era, sí, sí, ¿qué claramente. experiencia has tenido a nivel espiritual? Porque claro, yo también he tenido. Sí, 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 sin ninguna duda. Sí, bueno, pues lo hablamos después si quieres. Me gustaría que me explicaras un poco el paso en el hospital, ¿vale? Primero hablamos un poco de la UCI y después, si quieres, hablamos del paso a planta. Sí, el mío fue muy breve porque mi estado físico creo que es lo que marcó un poco todo. Yo en nada más llegar al hospital habían llamado ya a mis padres, me preguntaron preguntas, bueno, primero se ve que tienes la cara torcida. Pero ¿eras consciente de ese rato? No, no, desde que llamé, desde la puerta me recuerdo a la policía gritándome, chaval, venga, ánimo, no te rindas, así, luego Sí. un poco ambulancia y luego mis padres recuerdo abrir un ojo y estar en el hospital y preguntarme dónde vivía y dije que vivía en la casa de mis padres. Todo mal. Dije que era 2019 y era 2022. Dije que era marzo y era noviembre. O sea, no sabía ni dónde me... Pero luego ¿Y dónde estabas? me ponían un boli así, yo decía, un boli. En plan enfadado, oye, es perfectamente un boli. Y me dijeron, chaval, por mucho que has acertado lo del boli, has fallado todo el resto de cosas. Sí. Entonces, luego ya era como ranking tope de riesgo y les dijeron, oye, o entramos y le hacemos la trombectomía o se muere. Mm. Y entonces me hicieron la trombectomía mecánica, que es magia pura, meterte por Sí, la sí, ingle. a mí también me la hicieron. La verdad es que no he tenido ni una sola secuela. Estoy muy súper agradecida porque hay personas que han tenido muchas debido a esto. Y además soy muy pequeña, con lo cual pienso, no sé cómo lo hicieron, madre mía, o sea, es un Magia. milagro. Entonces, es Bueno, pero tú, no sé, espectacular. no sé si sabes que en 2011 no lo habríamos contado, porque las trombectomías se hacen desde 2012-13. Ah, sí, Son súper recientes. Sí, wow, sí. wow. Entonces, es una cosa en la que hay que estar muy agradecido. Digamos que la medicina en ese sentido va como muy tarde Sí, 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 la y evolución, sí, sí, y por total. eso en el post estamos como estamos de mal. Ajá, sí, sí, Yo sí. creo. Es mi, Yo la verdad es que tengo casos y amigos en el libro que estoy escribiendo también de personas que han sufrido muchos problemas con esto, después, posteriores. O sea, sí, 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 el post es un drama. bueno, la verdad es que es complicado, es complicado. Bueno, Bueno, eso, el después lo que... hospital. Sí, Recuerdo eso, la cara de mis padres, luego cerrar los ojos, abrirlos, mis hermanos, y ahí ya me di cuenta que era grave porque mis hermanos viven en Madrid, a sí, 4 horas de aquí. Para mí había pasado un minuto y habían pasado 24 horas. vale. Entonces estaba completamente ido, pero me ayudaron a reincorporarme para comer y en la bandeja que traen las enfermeras había la típica servilleta que había escrito una enfermera, pues sin sal, con sal, colesterol, las típicas Sí, enfermeras. Y en sí, la mía me habían puesto ictus. ostras. Y de repente cogí la servilleta
Y dije, ¿he tenido un ictus? Sí. Y me explicaron un poco, y digo, si tengo vendas en la ingle. Dicen, no, es que te han hecho esto y no sé qué, y ahí Claro. no estás en la UCI, estás en una unidad de ictus especializada, te ha pasado esto, y bueno, pues ahí de repente empiezas a ver la gravedad de la situación. Ajá, ajá, ajá. Y después, cuando entonces te pasaron directamente a quirófano o tú o No, cómo. no, no, yo ya había pasado por el quirófano, o Tú sea, ya yo habías pasado por el no me quirófano. enteré de esa parte. Vale, 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 vale. Me hicieron una resonancia, fui al quirófano, pero es que solo hay 4 horas de tiempo para hacerlo después de detectarlo. Si pasan las 4 horas no se puede hacer la trombectomía. Ujú. Entonces se puede hacer, hay como entre 4 y 6 para hacer trombólisis y hasta 6, 7 por hacer trombectomía. Si pasan de esas horas ya no se puede, por eso el tiempo, el time, que en el método Es FAST es vital, vital, vital. vital. Yo llegué a tiempo y entonces, pues bueno, estuve ahí 6 días, un poco que no me enteraba de nada, porque son los 6 días un poco que se suelen dejar. No podía andar bien, no me enteraba de casi nada, pero bueno, luego estuve 2 días en planta y me dijeron, bueno, como tú no tienes una causa de momento visible, tu situación va a ser igual aquí que en tu casa o en la casa de tus padres, vamos. Y me fui a vivir a casa de mis padres un tiempo, mientras me hacía pruebas de todo tipo, todas las que hacen a todo el mundo, protocolarias. Y lo que pasa es que no podía, o sea, me acuerdo que me levantaba llorando del dolor de cabeza. ¿Sí? Ya, Eso sí, un todo eso dolor no lo he vivido. como si tuviera un dolor de muelas, pero dentro de la cabeza, En increíble. la cabeza. Y digo, para llorar aquí, pues me voy a mi casa, porque estoy llorando en el salón sin que me escuchen. Sí. Pues, y nada, me fui y eso me ayudó mucho a, bueno, a volver cuanto antes a que no podía andar, pero bueno, iba quedando con mis padres cada día en un sitio más cercano a su casa para ir a comer. Poco a poco vas haciendo un poco tu vida, andaba, iba a vender toda la ropa de correr, bueno, pues vas Pero la asumiendo. lesión, tu lesión exactamente, ¿dónde está Yo, localizada? yo tuve infarto cerebral agudo con doble oclusión completa Sí. en la arteria cerebelosa superior, creo que es. ¿Pero que es la parte izquierda o la parte No, central? cerebelo aquí, derecha. Aquí, vale, 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 vale. Sí, sí. Pues, y tú notas mucho el dolor todavía. No, no, a veces me duele la cabeza más, la tengo como un poco sensible, noto desequilibrio, inestabilidad, tengo una mano Equilibrio. un poco más torpe, pero incluso corriendo, o sea que he conseguido readaptar. Lo que pasa es que esto depende mucho de la edad Sí, y de tu estado físico. total. Y entonces Y de yo la tenía, recuperación, porque hombre, sí, evidente, sí, y sí, la sí, recuperación pero es bueno, que en mi caso, sí, impresionante. sí, no pasé por rehabilitación, fui por mi cuenta porque el hospital no me la ofreció y fui No, por mi es que cuenta. hay muy pocos casos de personas que te lo ofrezcan ya directamente. No sé si son... no, es que no sé el por qué, la verdad es que tengo que averiguarlo, pero a mí tampoco me lo ofrecieron. Yo pasé por Goodman, que es la empresa, digamos, ¿no? que está especializada, pero es un centro privado, con lo Sí. cual que tiene subvenciones. A mí me dieron 3 meses de rehabilitación, que me parece súper poco en mi caso, ¿vale? Bueno, Es sí, sí, verdad yo que conozco. fue un inicio para acogerme al estado físico. O sea, yo no podía, piensa que no podía, yo podía como andar, me arrastraba, pero no podía, por ejemplo, atarme a una espinillera cuando me ponía a hacer bicicleta. No podía, necesitaba a alguien porque yo pensaba, ¿qué me pasa? O sea, físicamente estaba fuertísima justo antes del accidente. Evidentemente, con 20 días se te va toda la mierda, pero mi cerebro era capaz o mi cuerpo era capaz de saber hacer los movimientos correctos para poder andar, para poder aguantarme, ¿no? Ya. El tema es que realmente no podía hacer lo más básico que era, por ejemplo, yo qué sé, o ponerme la espinillera, poner el pie izquierdo delante y poner el derecho detrás, por ejemplo. No podía.
Ya, sí, sí. Era absolutamente fuerte y frustrante porque decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque mi mente lo sabía, pero mi cuerpo no respondía. Bueno, sí, sí, es que donde más ataques de ansiedad hay es en la parte, incluso no en la física, sino digamos, en la psicomotricidad fina, que yo Sí, estuve un tiempo yendo a, pues eso, coger tornillitos pequeños, no sé qué tal. Gente mayor, ahí realmente lo pasa mal. O sea, bueno, sí, sí. ¿por qué? Porque tu cerebro ve dónde quiere coger un pivote rojo, no ve que es rojo, no puede cogerlo. Bueno, hay Pero verdaderos lo dramas. jodido es que lo sabes, ¿sabes? Claro, claro, ese es el Entonces, problema. bueno, lo jodido y también lo brutal de toda esa historia, ¿no? También, porque realmente gracias al pensamiento podemos llegar a la acción que queremos llegar, con lo cual es en plan bueno, ¿sabes? Es una cuestión de tiempo si lo trabajas, ¿no? Sí, a ver, eso tiene un proceso de neurona. Las Y neuronas de se hablan entre maduración, sí. Digamos que para tú mover una mano tienen que hablar 1 millón de neuronas una con otra, 1 millón o las que se trabajando llaman. a la Entonces, vez, ¿de tienes que acuerdo? repetirlo muchísimas veces para que una abre con la otra, entonces cada día se va aumentando en la cadena. Se van pasando la información. En mi Sí. caso es una hemiplegia y entonces es todo mi lado izquierdo, con lo cual yo he notado cómo se me ha ido pasando la información de la derecha, que es como digamos la buena ahora, por decirlo de alguna manera, a la izquierda. Mm. Entonces, claro, eso en todo, en todo mi cuerpo. Entonces, es realmente, por eso es tan lenta la recuperación, pero es tan importante el estado físico. Yo hay días que no funcionó y entonces me voy a hacer lo que sea físicamente, que eso ya me pasaba igualmente antes de que no sé tú, ¿eh? Tú como corredor o como atleta, como da igual, em, cuando no te encuentras bien, sales a hacer deporte. Bueno, al menos a mí me pasa, ¿eh? No sé si Sí, a sí, ti. puede, sí, claro, sí, sí. Entonces, eso hace que el oxígeno que te entra en el cerebro, tal, lo veas todo más claro y tal. Y eso me pasaba antes ya Sí, lo que pasa es que ahora hay que añadir el factor cansancio neuronal, que depende de tu vida. Exacto. Hay días que ya sabemos todos, es como que el procesador se apaga y Sí, se va agotando. Ya todos por defecto lo tenemos más reducido. Si pasa el día y hay gente que tiene afasia, que por la mañana exacto. puedes hablar en una reunión y en la tarde no pueden hablar. No Yo a puedes. las tardes pues puedo Estás coger los agotado. yogures y los he comprado mal de repente sin darme cuenta, estás muy cansado, entonces hay que hacer esa pelea, pero bueno, Sí, tienes que reaprender tu otra personalidad. sí. Bueno, quería hablar también de cómo lo has hecho tú con el tema de las herramientas cognitivas. A mí, por ejemplo, han sido impresionante todo lo que me ha pasado. Me ha ayudado muchísimo y además he aprovechado bueno, para mejorar muchísimos aspectos míos que los tenía como enterrados porque, claro, no los estaba usando con 3 hijos y la vida que llevaba. Y el trabajo y tal, pues evidentemente la memoria, de corto, de largo, da igual, todo lo que tiene referencia con habilidades cognitivas estaban en desuso, digamos, antes, y de repente se ha abierto un mundo en mí, ¿no? ¿Cómo lo has hecho tú? Bueno, yo sí noto que he perdido un montón. Lo que pasa es que estoy, pues, de los que han tenido esto, de los que mejor. O sea, aún así, Sí. también depende un poco de lo que se llama premórbido, que es antes cómo eras tú, qué capacidades tenías y cómo estás ahora. Yo me noto muy diferente y me noto muy, muy limitado en muchas cosas. Lo que pasa es que, Pero bueno, sabes eh, que estás en el proceso, tú estás muy, muy pronto de tu proceso, con lo no, cual, claro, sí, sí. Y lo que pasa es que ya sé que no voy a mejorar en un montón de cosas y no pasa nada, ¿eh? Creo que pero eh, eso es importante que lo sepan las sí, personas, ¿no? sí, O sí, sea, que sí. es algo que, bueno, es una carrera de largo recorrido. Sí, para mí, el informarse, más allá de lo que te dicen desde neurología, el informarse, leer Exacto. libros, yo leí un par de libros, bueno, vi podcasts, Sí, más o menos, no hay mucha información y por eso ahora estoy muy centrado en intentar aglutinar la información que hay, que está sí, muy, muy atomizada, para que haya sitios donde se pueda acudir
primero a casos parecidos al tuyo y Sí. también información genérica. Yo en la genérica he aprendido mucho y me doy cuenta de por qué hay un día que estoy más cansado, por qué la multitarea me cuesta, por qué a veces los sitios con ruido, por qué, bueno, cada uno tenemos nuestras Sí. cosas, ¿no? Y Ujú. luego en tu día a día aplicas tus trucos para, evidentemente, yo no me separo del móvil también porque me salvó la vida, pero bueno, pues por todos los aprendizajes que tienes, te acuerdas de lo que tienes que apuntar, estás mucho más reflexivo y yo detecto ahora cuando estoy mal y pongo en alerta, mira, pues ya está, me está pasando, voy a no perder las llaves, no mandar un WhatsApp Exacto, complicado, vas utilizando tus recursos no liarla. hasta que das ¿no? La clave, digamos, en Sí, tu lugar adecuado hasta. a mí me ayudó mucho en la rehabilitación, o sea, el ir a la rehabilitación, pero sobre todo yo creo que el trabajo de después, de cada uno, lo que hace cada persona después en su día a día, el volver a vivir ciertas cosas, para coger una taza yo sigo sin poder cogerla y se me va a caer el café con la mano izquierda, Sí, pero todos los días bebía el café con la izquierda adrede, no sé qué tal. Entonces, el volver a hacer cosas por tu sí, cuenta y obligarte, recuerdo un caso que me contaron de, oye, no, es que no puedo andar, no sé qué, pues venga, pues baja por el pan, forzar exacto. esas cosas para que tú te des cuenta de lo que tienes que mejorar, a veces es mejor o es un complemento muy bueno a la rehabilitación profesional, por Sí, decirlo así. Que exacto. son magos los de la rehabilitación profesional, ¿eh? Magos y Sí, magas, es maravilloso. es verdad, es una pasada. Bueno, y además, ¿cómo lo has hecho tú con el tema de la neuroplasticidad? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando me explicaron todo lo que me había pasado, recuerdo que me dijeron, pero no pasa nada. Tienes la neuroplasticidad. Yo pensaba, Dios mío, ¿qué me están diciendo de plasticidad? ¿Qué es eso, no? Y luego te das cuenta y dices, Dios mío, la gente tiene que saber qué es, qué capacidad tenemos los Sí, humanos. es increíble. Lo que pasa es que tiene la parte buena y la parte mala. La parte buena es que el cerebro, digamos que los conductos se revascularizan y lo que no pasa por aquí pasa por otro lado, pero hay veces que no, que no. Entonces, Ya, es mágico cómo el eso es cerebro, verdad, ¿eh? cómo aprende a protegerse y a buscar soluciones y compensar un lado el del otro y no sé qué, y buscar soluciones para poder rendir, pero por otro lado hay cosas que nunca vuelven, porque es que hay que entender que el cerebro está roto. Y lo mismo que se te ha podido romper, que no muevas esta mano, se ha podido romper que no tengas sentimientos y que estés empático y que estés irascible y que estés sobreestimulado o que te ríes de un anuncio de coches. La verdad, la sobreestimulación la conozco muy bien porque además soy una persona altamente sensible, que ya lo era y que además lo soy mucho más, con lo cual si me hicieran una prueba sería como la extra sensible, ¿no? Y es verdad que la sobreestimulación es durísima, durísima, porque no sabes exactamente qué es lo real, qué es lo que es irreal, qué es En mi caso no es el dolor tanto en sí, sino pues eso, cualquier estimulación que venga de los ruidos, sobre todo los ruidos. Sí, Oigo muchísimo, siempre oí muchísimo y además es como dices, bueno, no oigo mal, no tengo pitidos, pero oigo de una manera exageradamente, todo muy, muy alto, ¿no? sí, sí, super oído que decía mi hermana, me acuerdo. Sí, sí, pero bueno, a ver, lo que pasa es que como cada cerebro, ahí es difícil establecer patrones, porque Sí, cada cerebro es un mundo. Lo que pasa es que lo que sí está claro es el pequeño drama, el pequeño gran drama que vivimos todos. Los que estamos relativamente bien, como tú y yo, es sí, un drama, y luego hay gente que está todavía mucho peor. sí, Y hay 2 de cada 3 casos tienen depresión, dos claro, de cada cuatro tienen ansiedad. claro, no, no. Eh, Y es que más es lo luego, normal, ¿eh? más luego para mí el daño cerebral invisible. Todo lo cognitivo, psicológico, lo emocional, todo lo que no se ve, que hay gente que incluso dice, no, es que yo no noto nada. Yo, bueno, es que igual ni lo notas, pero es que estás diferente, tu cuerpo es diferente, tu cerebro está enfadado. Sí, A sí, mí bueno, bueno, es lo que ahora venía la pregunta, pero la etapa negra, ¿no? Que yo le llamo, mi primera etapa es lo que tenía que hacer porque tenía secuelas tan fuertes que no podía hacerlo de otra manera.
sobre todo la que me afectó más fue el no poder leer. Yo tenía previsto en mi vida, supongo que como todos, hacer ciertas cosas, entonces en mi camino se rompió ahí, pero si es que no podía leer absolutamente nada, mi cerebro sí podía, yo no, yo cuando escribía me salían como si fuera un código Morse, en unas líneas, era lo máximo que podía hacer. En los primeros 2 años para comprender las palabras era como si estuviera en otro mundo, como si fuera China, por decir, ¿vale? Si no hablas chino, pues lo mismo, no tenía ni idea. También me pasaba lo mismo con ciertos números. Pero el caso es que bueno, la etapa negra también te ayuda a superar esos obstáculos. Em, yo creo que fue importante el pasar por ahí, el pasar por lo peor para volver a remontar. ¿Cómo lo viviste tú, tu etapa negra? Bueno, fue muy progresiva porque yo al no tener causa conocida, que luego la he sabido la causa, y lo que pasa es que no es una causa médica, pero bueno, tiene que ver con el ritmo de vida, el estrés, situaciones Sí, complicadas yo laborales. también, sí, sí. Pero bueno, en aquella época no lo sabía, iba haciendo pruebas, en cada prueba deseando que saliera mal. O sea, Sí. deseando que me detectaran algo en el corazón, que me detectaran algo en el cerebro, que me Vale, vale, detectaran vale, vale, vale. para encontrar una explicación, porque tener una experiencia cercana a la muerte, si has tenido un accidente de coche, pues bueno, no tienes otro accidente de coche y no la vuelves a tener. Pero yo veo, ahora estoy mirando hacia ahí, que es justo donde estuve tirado, ahí. Ya. Entonces, no tengo un ramo de flores ahí, en recuerdo, pero realmente vivir con eso, pues a veces es complicado. Entonces, te vas dando cuenta de que ya no hay invierno, ya no es noviembre, ya no trabajas, ya ha cambiado todo y que casi te mueres, ¿no? Entonces hay una parte complicada, pero luego hay otra cosa, digamos, que cuando pasan los meses, el miedo anula el ego. Sí. Y creo que todos tenemos un toque bueno, yo ya he dado ese paso yo casi nunca hablo ya de mi caso concreto, sino hablo de todo lo que oigo en general para poder llegar a tener una opinión conjunta, porque si no es que somos Exacto. miles de casos, ¿no? Entonces, Ujú. estoy en esa fase ahora de ver que el contarlo fue parte de mi terapia. Sí, Yo reconozco sí, sí. o sea, duré muy poco en negro. He asumido que no creo que pueda, yo qué sé, volver a viajar solo a Japón o a California como fui o a Costa Rica, no lo sé, no creo que vaya. Si no tiene trombectomías mecánicas el avión, creo que, Pero es por el miedo, ¿tú crees? Entonces, de todo lo bueno, que... por el medio prudencia también, porque tampoco está claro que pueda repetirse. Bueno, pues o sea, sería ostentoso irte a un viaje no sé, a Sudamérica, sabiendo bueno, que hay cosas para ver por aquí. Quiero decir, no tengo ya he Ya, viajado, ya, ya me he ya. movido, bueno, me da pena y puede que lo haga, pero ahora mismo ni me lo planteo. Me planteo una vida Pero nunca, aquí. nunca te han dicho que no hagas viajes o... Tampoco me han dicho que sí. Tampoco me dijeron que no corra, pero ten cuidado y pasea. Entonces, pues realmente sí me han dicho que no. O sea, cuando no te dicen que hagas vida, la vida normal es muy relativa. La vida normal para un neurólogo que te dice las cosas es de una manera y para una neuróloga amiga es de otra. Cuando una amiga te dice que tú estás en otro listado en el hospital de gente que casi se muere y no se sabe por qué, ya no es vida normal. Cuando tomas Adiro todos los días de tu vida, no es vida normal. Cuando tomas un Adiro que te quita el 30% de riesgo de tener otro ictus, o por lo menos te reduce el riesgo, eso es que hay un riesgo y te lo han reducido, no te lo han quitado del todo. Claro. Entonces, esa vida normal es muy relativa y cuando se mueren millones de neuronas por un ictus, no valían para nada entonces. Y cuando tenemos una media de 10 años menos de vida por haber tenido un ictus y mucha más propensión a tener Alzheimer o demencia o cosas de ese estilo, pues la vida normal me río yo de ella. Ya, 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 ya. La verdad es que sí. Bueno, a mí, por ejemplo, me dijeron que podía hacer de todo menos ir en globo. Y yo Sí, dije, la presión, ¿en ¿no? serio? Digo, vale. Digo, madre mía, pues que le den por saco al globo, porque entre todo lo que me podían haber dicho me pareció como... Sí, yo no puedo escalar, por ejemplo,
por el presión en el pecho y en globo tampoco. Bucear tampoco puedo. Ah, no puedes bucear. Estos a No. mí no me dijeron nada para nada. Bueno, eso es por un foramen oval pequeño que tengo en el corazón que no tiene nada que ver con eso, pero pues acaso, bueno, pues ciertas cosas evitarlas. Pero bueno, tampoco podía correr y me fui corriendo alrededor del hospital el primer día. Pues Ya. acaso pasaba algo, digo, bueno, si aquí estoy bien cuidado, si me pasa. Bueno, Íñigo, cuéntanos un poco tu experiencia a nivel de comunicación, cómo has tenido o has sufrido afasia o algún problema o alteración con tus palabras, con tu... No, la verdad es que al principio sí hablaba más rápido de lo que ya hablo, pero después creo que la comunicación física, por decirlo así, no la he visto mermada. Sí, la comunicación, digamos, más sensitiva, emocional, pero bueno, eso ya son otros aspectos más psicológicos, por decir así. Esa parte a veces es difícil porque, primero, porque muchas veces al otro lado no te entienden y es muy difícil, por eso es importante eso, que entre nosotros hablemos y lo expliquemos. No hay módulos, como decía antes, no hay cajones donde se expliquen bien las cosas y es complicado poder explicar. Por eso el que ayuda tiene que saber mucho del tema y eso es muy difícil. Exacto, exacto, porque es complicado. Bueno, yo, por ejemplo, estuve con una logopeda, la primera que tuve, que no se enteraba de nada. O sea, me decía, pero si tú ya sabes leer. Yo le decía, pero si no, o sea, no cazo nada. O sea, y me decía que sí, hombre, que sí. Y me pasaba unos jueguecitos que era como una risa. Y hasta que pude conectar con la que tuve, bueno, recientemente y tal, que era una tía que tenía una sensibilidad exquisita y que conectó muchísimo conmigo. Y bueno, ella me hacía todo tipo de ejercicios porque yo le decía lo que quería en realidad y ella los conectaba y hacía un montón de ejercicios diferentes, ¿no? Que me hicieron mejorar muchísimo. Entonces es muy importante la conexión con las personas que han tenido un derrame, por ejemplo, ¿no? O sea, la comunicación es esencial y no siempre están preparados, la verdad, no están preparados para nada. No, ni nosotros para entender lo que nos ha pasado. Por eso hay libros, eso, hay dos o tres libros como los que ya hemos comentado alguna vez, que explican muy bien desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista personal, lo que pasa, el por qué pasa y las posibles soluciones, porque si no es verdad que es una catástrofe. O sea, toda tu vida se gira y casi lo más fácil de entender es que no puedo mover esta mano o que no puedo andar, porque eso son Sí, cosas muy visibles y tal, pero sí, luego todo el resto, no sé, yo soy partidario de que salgamos de la UBI primero directos a neuropsicología, sí, que eso debería ser obligatorio, y sí. segundo, igual deberíamos tener un certificado no sé, una chapa o algo que indique que hemos tenido daño cerebral invisible. Eso uno, sí, sí. Y además, por ejemplo, las charlas de Goodman, mi marido pobre fue a un montón que se anulaban constantemente porque no había gente suficiente, ¿eh? Mm. ¿Por qué? Porque es que es invisible. Porque nadie está. Yo, por ejemplo, he visto dramas muy fuertes que eh, son dramas invisibles porque los físicos, es verdad, se hablan porque mi hijo ha tenido un accidente que no puede moverse, mi hijo tal, y todo el mundo va compartiendo y va mejorando, pero en cambio nosotros no hablamos, nos quedamos ahí. Yo recuerdo una chica que podía hacerlo casi todo, pero su gran drama era que no notaba los sabores de la comida, ¿no? Y dices, bueno, pues no es tan grave. Y luego lo piensas y dices, es grave. Es Claro, grave. y bueno, y tampoco, y para ella igual era gravísimo. Entonces, Claro, al final nadie es nadie para decir el nivel de gravedad, porque si no conmigo exacto, solo hablaría la gente que haya estado a punto de morirse. Cada uno tiene sus exacto, problemas y no pasa absolutamente nada porque tengas la uña negra porque te duele el dedo. Fenomenal, es tu exacto. problema en ese momento y tiene que ser así la vida.
Sí, 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 exacto. Bueno, me gustaría hablar un poco de los problemas emocionales, ¿no? Yo, por ejemplo, tal como soy y tal como me han criado mi familia, problemas emocionales, los justos. Y la verdad es que, bueno, los primeros casi 3 años mm, ni siquiera fui al psicólogo. Recuerdo que la logopeda me decía, pero ¿no has pasado por el psicólogo? Y yo le decía, es que no me hace falta, no me hace falta. En ese momento no necesitaba, pero de repente, pues mi mente estalló. Estalló por segunda vez, pero en este lado fue el lado emocional. Entonces empezaron a salirme cosas que yo alucinaba, porque yo he tenido 3 hijos y me he pasado toda la vida solucionándoles la vida, por decirlo de alguna manera, y yo no sabía solucionar los míos propios. Entonces, bueno, es muy duro aceptar el duelo. Para mí fue muy duro porque nunca había aceptado nada de todo lo que me pasaba, simplemente tiraba, tiraba, tiraba. Y aceptar el duelo y aceptar la ansiedad. En mi caso no fue una depresión, pero fue una ansiedad muy fuerte. Entonces, aceptarlo y conocerlo es muy importante para las personas. ¿Qué opinas? Sí, bueno, esa sensación de que tienes el corazón como si no tuviera cables, estuviera botando dentro de ti, Sí, eh, es muy extraña. Creo que tiene mucho que ver con el dormir, con el descansar, sí. pero no, no solo, o sea, puede relacionarse, pero luego puede motivarse por sí misma y por esto es la catástrofe, la pandemia mundial que hay mayor es la primera causa de discapacidad mundial es el ictus. La primera causa de muerte en mujeres aquí Pues es el ictus. es fuertísimo, es fuertísimo. Y luego encima que La poca... tengan más ictus los hombres y mueran más mujeres. O sea, son datos tan... Y sobre todo que tengan el 90% de los ictus sean prevenibles. Son datos tan potentes que aunque sea desde el punto de vista trampista, por decir así, capitalista, Sí, exacto. y aunque sea solo sea por dinero, merece la pena meterle a esto. Por eso yo estoy haciendo esa labor de divulgación con la fundación, que estoy un poco de embajador, con la Fundación Freno que a mí me ayudó mucho, ayuda a mucha gente a estos proyectos de acompañamiento para el post, que yo no los tuve y es realmente es la gente que lo está pasando mal. Por un lado está la prevención y toda la masa de gente que no sabe nada y cuanto más se prevenga y mejor se actúe ante un caso de ictus, irán mejor los números. Y por otro lado están los que ya están mal y el apoyo que necesitan la Fundación Segunda Parte, la Asociación de Daño Cerebral Invisible, la Fundación Freno al Ictus, más luego la gente que está haciendo cosas por su cuenta para poder ayudar a toda esa gente que está padeciendo todo tipo de problemas. Son tan amplios, los emocionales hablábamos ahora, la parte cognitiva, más los físicos, más luego hay gente que tiene todos y es una No, locura. es que lo complicado en el derrame, por ejemplo, en mi caso, es ir desgranando todas esas secuelas, porque tú lo ves como un bloque. Lo ves como un bloque, no eres capaz de discernir al principio y decir, bueno, pero ¿qué me está pasando? O sea, ¿es emocional? ¿Es físico? No sabes qué es lo que te pasa, ¿no? Entonces, desgranar es lo complicado y entonces ir atajando, ir buscando y entonces buscar los terapeutas adecuados, que no... que intentes que sean gratuitos o sea, todo esto es trabajo, trabajo, trabajo. Sí, yo creo que la paciencia la desarrollamos todos cuando nos pasa algo de esto, nos volvemos todos muy pacientes, pero cada gestión, cada cosa que avanzas, si tienes prisa, es imposible. Sí, pues, Todo es lento, cualquier papeleo en la seguridad social o en lo que sea es lentísimo, cualquier trámite, más luego la medicina, hasta que llega la cita, luego llega la cita y no era para tanto, no te ayudan tanto como pensabas. Digamos que hay un acompañamiento en el post que ahora mismo nadie tiene y que sería súper útil. sí, bueno, podríamos enlazarlo también esta pregunta con con todo el trabajo familiar que hay detrás, porque no todos lo hemos tenido. Lo podemos agradecer muchísimo porque realmente es impresionante el trabajo que hay detrás para mantenerte erguido en todos estos momentos. ¿Qué opinas? ¿Cómo ha sido tu apoyo familiar?
Sí, bueno, a ver, yo más que de familia hablaría de red, porque para mí muchas veces estamos más tiempo con, yo que no tengo familia como tal, digamos que vivía conmigo, yo estaba solo cuando me pasó, estoy más tiempo muchas veces con amistades o con gente de mi círculo, que puede ser amistades de menos tiempo, pero muy cercanas también. Entonces, bueno, aparte de mi familia, que evidentemente estuvieron ahí y estarán siempre, Sí, toda la red de apoyo a la que es una red que tiene que ser respetuosa con lo que te pasa y bueno, a todos nos pasa que estamos cansados, a todos nos pasa, no, 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 bueno, pues ya está. Y en mi caso sí son hoy no voy, o voy más tarde, o no voy a ir a esas horas, o quedar conmigo antes porque a la noche yo no puedo, sí, o bueno, que no te pongan en duda su situación, porque por mucho que no se vea, ahí están los daños. Entonces, y sobre todo que intenten entender. Es muy difícil que entiendan. Yo les pongo muchas veces mis entrevistas, mis posts, y de hecho, yo no tenía Instagram. Empecé al final de tantas entrevistas de trabajo y tal y me preguntaron, joder, tú al final sabes un montón de, no de tu caso, sino del ictus, eres un poco influencer de ese tema. Y dije, bueno, pues influencer. No, más que influencer. Y puse así a mi cuenta de Instagram y la puse también un poco para contar a más gente, pero entre ellos a mi red, claro, sí, sí. de que fue súper bonito. Yo desde la UBI recuerdo, yo no podía moverme, pero decir a mi hermana, oye, busca a este que vivía conmigo en Lisboa, que le llame a aquel que también vivía conmigo, pero que ellos no tienen relación, pero yo sí, que se Sí, lo cuente. Y sí. luego dile a este que le cuente a este. Entonces, esa parte que yo sabía que estaba pasando Es el poder de la comunicación actual, claro. fue muy bonito el ver y luego quién apareció en mi vida. O sea, había gente que esperaba que no estuvo, pero Sí. tampoco pasa nada. Eso lo hemos vivido Hay todos. muchas sorpresas emocionales en este Y trayecto. luego gente que esperabas que estuvieran y han estado, y gente que no esperabas que ha aparecido. Entonces, yo ahora valoro, es como que tienes la sensación de que todo lo bueno puede acabarse, eso lo reconozco, estás un poco más pesimista en general y a todo va bien, pues seguro que pasa algo, que tal. Pero por otra parte, valoro mucho los pequeños, las buenas personas y los pequeños momentos con buenas personas, incluso aunque sea una vecina que te saluda y te dice buenos días Sí, alegremente. sí, total. No, no, es que Creo que el mundo va muy rápido que tenemos que vivir, sobre todo esto lo enlazo con el estrés, porque en las mujeres muchos casos son de la mujer tiene más estrés, más hipertensión y muchos casos en mujeres son por eso y también porque no avisa. El hombre avisa y la mujer avisa más tarde y tal. Y bueno, hay una explicación científica de todo esto, pero bueno, avisa porque está acostumbrada a sufrir y tal. Pero el estrés del día a día, que es la causa principal de muchos de los casos de los que están, hay un aumento del 50%, del 35% en casos en edad laboral. Es brutal. sí. Una de cada cuatro personas va a tener un ictus y no son todas mayores. Mm. Entonces, el entender que eso puede pasar es una cosa como para estar alerta a todos y que para que no pase, aparte de la vida activa, no se soluciona el estrés haciendo yoga un día a la semana, ni dos. Mm. Hay que hacerlo no el yoga, sino el vivir un poco más despacio El cambio de vida, es un cambio de y es vida. muy difícil. Hay que vivir a lo ancho en vez de a lo largo. Empezamos el lunes con ganas de que llegue el viernes, llegamos a Navidad con ganas de que llegue Semana Santa Sí, y llegamos justísimos a las vacaciones. Si no sí. llegáramos tan juntos, igual no habría tanto colapso y tanta saturación turística en el mundo. Y no pasa nada por hacer un plan un martes de ir a cenar. No tiene que ser todo el viernes. Hay que intentar espaciar. No, no, es complicado porque es que realmente tú, nuestra manera de ser de las personas bueno, hemos trabajado y hemos lidiado con todas estas cosas, pues a mí enseguida me pasa, ¿eh? Entro en la rapidez otra vez y digo, no, 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 Sí, sí. frena, frena, ¿sabes? O sea, Yo tienes ahora que... que doy en alguna charla y tal, me ha tocado muchos en el trabajo últimamente y tal, la gente en un proyecto muy chulo para que las empresas se detecten los ictus y se prevengan. Es un Sí, proyecto súper chulo de la guay. fundación. Pero acabo, incluso gente que está a mi alrededor está luego otra vez con el móvil, con no sé qué tal. Por lo menos últimamente estoy consiguiendo que en mis Ya, charlas la gente esté centrada y no esté mirando otro correo electrónico y tal. O sea, he sí, conseguido, al final es un mensaje tan potente que lo consigues, pero es muy momentáneo. sí. Entonces, hasta que entiendes que ahora que estoy releyendo Cien años de soledad, Ah, sí, ostras. Aureliano Buendía dice en una parte que morirse es más difícil de lo que uno cree. Ya, Y yo digo que morirse es más fácil de lo que uno cree. también. Y Yo creo que son las dos las dualidades. dos, claro. Entonces, para mí es más fácil. Y eso tiene que entenderlo la gente para poder ir más despacio. Incluso
poniendo ejemplos, esperando en los semáforos, yendo más despacio, intentando que la vida, porque si no, esto es el futuro, uno de cada cuatro, y va a ir subiendo. Sí, sí, esto va a ser muy duro, la verdad, ya está siendo muy duro. Sí, es una pandemia. Sí. Yo creo que eso es exacto, es una pandemia directamente. Vale, ok. Íñigo, me gustaría hablar de la independencia. A mí para mí es un gran dolor lo que he tenido con el tema de la independencia, ¿vale? Porque una persona independiente, como yo, que era extremadamente independiente, de repente te encuentras en un estado muy duro que es pedir todo lo que haces, necesitas a cualquier persona para hacer cualquier cosa. He tenido que aprender muchísimo acerca de mí también, porque, bueno, es muy fácil y difícil a la vez ser independiente. Entonces, bueno, ¿qué opinas tú de la independencia y qué herramientas utilizas para ser lo más independiente posible? Bueno, yo afortunadamente, como me dijeron el otro día en un tratamiento, bueno, en una visita a la neuropsicóloga, me decía, es que tu personalidad es perfecta para lo que te ha pasado. Sí, ¿no? Sí, has tenido esa suerte de que estabas trabajado de alguna manera sin quererlo, pero bueno, no hablo en este caso de mí, hablo de que todos los casos que a mí me llegan cada día a Instagram de gente que está, y voy a utilizar, no me gusta utilizar palabras, pero es que está jodidísima y creo que aquí procede utilizarla porque su vida es una mierda directamente, en el Ya, sentido de que hay gente, los que mejor están, en general, es la gente que ya ha hecho esa fase de duelo y no te habla de cómo era, sino de cómo es y cómo va a ser. Pero los que están todavía en la fase de es que yo antes ya no puedo hacer esto, ya no puedo y no entiendo, están en un infierno verdadero. sí. Y sobre todo los que son Murdoch, dependientes. yo siempre decía, estoy en Murdoch, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, es muy complicado esa parte, esa de entender el tener dudas incluso de tu familia, de me quieren, no me quieren, tal. Y en realidad, por supuesto que sí, pero se ha roto aquí una parte del cerebro que te genera dudas sobre tu Todo. vínculo emocional, pero ellos están ahí. Entonces, o la familia entiende muy bien lo que te ha pasado y sabe tratarlo, y aún así tú. Pero bueno, aquí se entiende muy bien a un tetrapléjico, por ejemplo, que no pueda moverse. Realmente tienes todo el derecho del mundo a ser egoísta y a intentar tratarles de la mejor manera posible, pero lo primero eres tú en ese caso, Sí. pero realmente te cambia totalmente la vida y es muy complicado. Yo entiendo a la gente que puede no entenderlo, porque es Sí. muy complicado el saber vivir así para los que hemos sido, sobre todo, muy independientes. Bueno, es que tenemos que aprender mucho y es lo que hablábamos, por ejemplo, lo que has dicho antes del ego, ¿no? Somos diferentes, Mm. y tenemos que aprender cosas muy nuevas, o sea, y es una especie de, bueno, tienes que abrirte al mundo, pero también tienes que hacer un trabajo de introspección muy grande para poder evolucionar, con lo cual es como algo muy complicado. Que un poco para acabar, me gustaría que me dijeras qué crees que deberías o que las personas que hemos sufrido un accidente cerebrovascular o qué nos gustaría decir al mundo, ¿no? ¿Qué nos gustaría decir para que nos entiendan familiares y personas que han sufrido un Bueno, impacto? bueno, aquí dividiría el mundo en varios receptores de mensajes. Por una parte, creo que hay un receptor súper atento, que son las familias y la red tuya cercana, que eso es más fácil porque hay que explicarles. Pero bueno, aquí para mí yo soy muy físico en el sentido de que la información de por qué esto no funciona es científica. Si la sabes y la consigues explicar, hay material, hay libros, hay de todo. Mm, Pero es que también hay libros que pueden leer, libros y testimonios y podcasts y lo que sea, que pueden leer los profesionales médicos y deberían exacto. leer para entender lo que pasa en el post. ¿Estás cansado? Y yo, no, cansado no. Cansancio neuronal. ¿Sabes lo que es el cansancio neuronal? Tú que eres No tiene neurólogo. nada que Pues ver. te lo explico. No debería explicarte a ti, neurólogo, lo que es el cansancio neuronal. Lo sabes perfectamente, pero ellos lógicamente, están a salvar vidas. Pero es que no dan para más. En el post estamos solo nosotros y entonces por eso son tan importantes esa parte de las fundaciones y demás. Pero para mí
hace falta una voz común de los pacientes, porque entre todos creo que aunque tengamos rasgos particulares, tenemos unas generalidades que expliquen muy bien, primero, a los médicos y segundo, a la sociedad, lo que tenemos. Que valga, es un mensaje, oye, los que tenemos esto, pues lo mismo que las personas ciegas, hay que tener cuidado con esto. Lo mismo las personas que tienen un problema de cualquier otro tipo, o sea, que hay unas instrucciones para poder entender esto. Cuanto más se sepa, mejor iremos, pero es cierto que primero, yo creo que es posible que alguien que le ha pasado pueda encontrar fácilmente a alguien que le haya pasado lo mismo y es cuestión de buscar, pero es verdad que hay gente que no tiene herramientas, no usa redes, está en un pueblo por ahí, igual no puede ni manejar el móvil. Entonces, creo que hay un trabajo para hacer y sobre todo las instituciones pueden hacer un poco de padres y madres con esto porque solo por inversión, por reducción de costes de terapias y demás, merecería la pena. Pues nada, muchísimas gracias, Íñigo, por Gracias estar a con ti. nosotros. Es un honor ser el primero. Y la verdad es que me ha encantado y creo que podemos hacer grandes cosas juntos. Las haremos. Un saludo, gracias. Gracias. Agur.